más importante al final es empezar. Que la primera operación, si no tiene mucha liquidez y tal, que pueda hacer una compra, reforma y venta. Correcto, eso es cierto. Mi primera operación fue así. Comprarla y decidí si hacía un flip o alquiler por habitación o incluso alquiler tradicional. Entonces, si tú eres de, yo qué sé, de Mallorca, quizá lo tengas más complicado porque a lo mejor tu rango, un poco así a números gruesos, tal vez tu rango esté en 120.000 aproximadamente. Si quieres hacer un flip, tendrías que pivotar a otras zonas tipo pues Castellón, Burgos, Elche, zonas un poquito más económicas, Lérida, etcétera, para poder hacer un flip en esos rangos de precio que tú puedas estar comprando en 60, 80, reformar, 20, 30 de reforma y poder estar dándole salida en unos 120, 140. Tienes que ver un poco cómo inicias en el sector, muchas veces te puedes apalancar o puedes empezar haciendo gestión, rent to rent, cosas que te apalancas de otro y que no necesitas dinero al principio para empezar a generar un flujo de dinero o para capitalizar, pero necesitas tener eso, como al menos dos de las tres patas cubiertas para tratar de arrancar. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en el cuarto episodio del podcast Inversiones Inmobiliarias Podcast y hoy venimos con artillería nueva para el mundo de la inversión, basada en experiencia, y tenemos un tema hoy bastante caldente, que primero, decir, esto es un podcast amplio, el cual queremos que tú también seas partícipe. Con lo cual, déjanos en comentarios qué temas te interesaría que tocáramos aquí bajo la experiencia y la diversidad que tenemos de cada inversor y daremos caso. El comentario que tenga más recurrencia es uno de los temas los cuales vamos a tocar aquí y que tú también seas partícipe de este proyecto y que todos nos aportemos valor en conjunto. Bien, dicho esto, hoy tenemos un tema bastante caliente y hoy vamos a tocar cuál es la estrategia más eficiente depende tu perfil de inversor. Tocaremos 3 categorías de inversor, A, B y C, y vamos a definir cuál es la estrategia de inversión más adecuada para cada perfil. Así que sin más dilación, vamos al lío. Vamos a definir 3 categorías de perfil de inversor y tenemos tipo C, tipo B y tipo A. El tipo C es alguien que está empezando, alguien que pues no tiene todavía hipotecas, no tiene deudas, no ha invertido, al menos en el sector inmobiliario, y que tiene una nómina entre 1.200, 1.500, no tiene deudas y tiene una liquidez de entre 0 euros a 30.000 euros. Tipo B es alguien ya más intermedio que puede tener un inmueble libre de cargas o la vivienda en la cual está viviendo que tiene una hipoteca pero muy chiquitita y ha ganado mucho valor, con lo cual puede hacer estrategias y que tiene una nómina entre 2.500, entre 1.500 y 2.500 y pues un líquido de entre unos 20, 60. Y luego el tipo A, que es el más afortunado de todos, que es el más avanzado, el cual pues tiene algún inmueble libre de cargas, tiene acciones y tiene una nómina pues entre 5 y 10.000 euros y una liquidez en el banco pues entre 100 y 500.000 euros. Así que empezamos por el yogurín, por el chico más joven de aquí de la cuadra. Y tú, en el tipo C, el que está empezando, ¿qué estrategia consideras que es la más adecuada para ese tipo de perfil? Bueno, pues ya lo estábamos hablando antes de que empezáramos a grabar y bueno, aquí depende un poco también, estrategias se pueden hacer muchas, pero depende mucho de lo que quiera esa persona. Lo más importante al final es empezar y aquí lo más eficiente para mí sería que la primera operación, si no tiene mucha liquidez y tal, que pueda hacer una compra, reforma y venta. Que coja liquidez, que haga otra, si puede, o sea, que haga 2 compras, reforma y venta, coja buen dinero y que vaya consiguiendo capital con esa plusvalía y luego pueda comprar ya de manera más pasiva y más tranquilamente un piso para alquilar. Aquí el tema que también estábamos discutiendo antes es el riesgo que quiera asumir esa persona y la pasividad que quiera, porque la compra, reforma y venta tiene más riesgo, puedes perder dinero y tiene también más trabajo, porque tienes que gestionar la reforma, saber de reforma, saber qué le vas a hacer y saber lo que quiere el cliente finalista para tú llegar al máximo precio posible. Entonces, resumiendo, sería combinar, dependiendo del riesgo que quiera asumir, flip, compra, reforma y venta y alquiler por habitaciones. Yo creo que eso sería una buena estrategia. Ya a partir de aquí, pues bueno, si es un perfil más conservador, pues
y no le gusta el tema de habitaciones, pues seguramente se incline más por hacer un alquiler tradicional o bueno, ya un poco depende de la persona. Por ejemplo, Fran, los pisos que tiene los ha alquilado por habitaciones, podía haber hecho un flip también, por ejemplo. Correcto, eso es cierto. Mi primera operación fue así. Comprarla y decidí si hacía un flip o alquiler por habitaciones, incluso alquiler tradicional. Y al final lo que hicimos fue alquiler por habitaciones. Una forma también de capitalizar, ¿no? Claro. Por eso ya va un poco dependiendo de lo que quiera esa persona. También un poco de las oportunidades que se le presenten y de lo que esté dispuesto a invertir. Yo, por ejemplo, el piso que tengo lo tengo alquilado en alquiler tradicional, pero porque tampoco quedaba de las pocas opciones que yo tenía. Entonces, bueno, también va un poco dependiendo de eso. Que de hecho ahora haces alquiler vacacional. Sí, sí, sí. Ya en breve lo sacaremos en alquiler ocasional porque el piso está en buena zona y ya de que cumpla, porque yo como de momento no puedo, ya bueno, lo saqué directamente en alquiler tradicional y ahí se quedó, los inquilinos van bien y bueno, ya cuando salgan estos inquilinos seguramente sí saco licencia y a funcionar. Bien, bien. Buen punto. Ahí sí es cierto que categorizar entre la agilidad que quiera ese inversor, que la agilidad normalmente va de la mano del riesgo, ¿vale? Correcto. Tú quieres más seguridad, probablemente que seas más lento en el crecimiento, que es lo que decía Miguel, a lo mejor un alquiler convencional, algo un poquito más pasivo. Y si tú quieres ir mucho más rápido, pues asumes más riesgo, más incertidumbre y a lo mejor pues eso, vas a un flip o vas a alquiler de habitaciones, puedes gestionarlo tú o buscar algún gestor. Entonces va un poco de la mano de tu grado riesgo y sí, es un buen punto. Entonces, ¿tú le recomendarías, en tu caso, tú quieres empezar y Sí, tirarías de flip apalancado con el banco? sí, sí, claro, es que este es otro tema porque es lo que estaba diciendo antes. Si tú estás limitado en ese sentido en el grado deudario, tú una vez que haces una compra, reforma y venta, tú liquidas hipoteca, entonces vuelves a empezar, o sea que hipoteca va a tener seguro porque ha aumentado, tienes más dinero en el banco, al banco le demuestran más solvencia de dinero, te va a dar hipoteca obviamente, entonces tú ahí vas creciendo. ¿Qué pasa? Que si tú de primeras compras un piso, como he hecho yo, de alquiler tradicional, el banco te va a computar el 50% de los ingresos a eso como grado deudario, como que aumenta tu grado deudario. Obviamente eso no te lo disminuye, sino que te lo aumenta, pero dentro del alquiler tradicional, el de habitaciones o un flip es lo que más te limita, ¿no? En ese sentido. Tú vas a crecer más rápido si de cara al banco si haces un flip, después si haces alquiler de habitaciones y por último si haces alquiler convencional. Ujú. Que de hecho hay un pequeño matiz, es que por ejemplo tú tienes una nómina de 1.300 euros, tú tienes una capacidad deudaria. Aproximadamente una nómina de 1.300 euros sobre unos 400, 450 euros es el margen máximo que tú puedes pagar de cuota deudaria según el banco. Con lo cual eso te limita también al precio máximo de adquisición del inmueble, ¿Correcto? porque ahí tienes ese tramo. Entonces si tú eres de, yo qué sé, de Mallorca, No quizá va lo a tengas poder más comprar, complicado no va a poder porque comprar a lo nada. mejor tu rango, un poco así a números gruesos, tal vez tu rango esté en 120.000 aproximadamente. En cambio, si quieres hacer un flip, tendrías que pivotar a otras zonas, tipo pues Castellón, Burgos, Elche, zonas un poquito más económicas, Lérida, etcétera, para poder hacer un flip en esos rangos de precio que tú puedas estar comprando en 60, 80, reformar, 20, 30 de reforma y poder estar dándole salida en unos 120, 140. Sí, otra cosa que tampoco he comentado es que si tú, por ejemplo, que no hemos tenido en cuenta a la hora de hacer flip los pisos de subasta, porque, por ejemplo, no es la primera porque este tipo de inversor no tiene tanto líquido y en los pisos de subasta hay que pagarlo de golpe, ahí no te puedes apalancar con el banco, pero una vez que tú ya hagas 3, 4, 5 operaciones y guardes ese dinero, tú ya vas a poder acceder a un piso de subasta que lo vas a poder comprar al contado y ese piso sí que te deja más margen. Que por cierto, tú ahora mismo estás comprando un piso de subasta, ¿no? Dos. ¿En qué precio? Uno en 67 de 2 habitaciones y otro en 35, 40 creo que era, no me acuerdo bien 35 ahora. imagino que debe ser en un pueblo de 12 habitantes. No, en Borriol, Castellón. En Borriol.
buena zona. Sí, hombre, el nombre es apetecible del pueblo. Sí, Un matiz también a dar, que hay otra forma también de hacerlo, por ejemplo, lo de comprar a través de un banco. Y ahí te financian el sí, 100%, sí, sí, ¿no? sí, En sí, este sí. caso, ¿no? Y al final también producto bancario. Sí, Sí. también. Sí, sí, que eso lo hizo Gustavo. Claro, Sí, claro, por eso ese mismo. fue mi primer mueble. Hay un Sí. punto también importante, aquí hay como tres patas, ¿no? ¿Qué conocimiento tienes del sector? ¿Cuánto tiempo tienes disponible en este momento? ¿Y cuál es el flujo de dinero que tienes, ¿no? El efectivo que tienes, que no lo hemos hablado. En este tipo de inversor que el flujo es bajo, no tiene dinero, ¿no? O tiene poco dinero. Entonces necesita tener las otras dos patas bien cubiertas, ¿no? Y muchas veces si estás empezando, el conocimiento tampoco es tu top. ¿Tienes tiempo o deberías de tener tiempo para dedicarle? Deberías coger mucho de tu tiempo para dedicarle y deberías meterle tiempo para aumentar tu conocimiento, sobre todo al principio. Y apalancarte de alguien, si puedes del banco, si puedes de alguien que esté dentro del sector, si puedes asociarte con un propietario para poder hacer una reforma y poder hacer pues, un flip en una asociación y sacar dinero. Algo que te permita con poco dinero empezar a generar, que como bien decía Miguel, pues una buena forma y rápida, la forma rápida es el flip, porque si no tienes mucho flujo es difícil pagar una reforma, como no tienes mucho conocimiento es difícil actuar bien en una reforma y sacar dinero, como tú decías, tiene cierta complejidad, entonces tienes que ver un poco cómo inicias en el sector, muchas veces te puedes apalancar o puedes empezar haciendo gestión, rent to rent, cosas que te apalancas de otro y que no necesitas dinero al principio para empezar a generar un flujo de dinero o para capitalizar. Pero necesitas tener eso, como al menos dos de las tres patas cubiertas para Sí, no, tratar de arrancar. aquí Entonces, hay, para empezar en el sector inmobiliario tienes que tener, bueno, hay tres tipos de apalancamiento. El uno es con el banco, el otro es en capital privado de personas, por ejemplo, tú que me dejas a mí y yo te doy un porcentaje a ti, y el otro es apalancándose de propietarios, de gente que ya tiene su casa que te deje bueno, explotarla o comercializarla o lo que sea. Entonces, si tienes esas tres cosas, pues va a poder iniciar seguro en el sector inmobiliario. Y otra cosa que yo creo que tienen en común, o deberían de tener al menos en común, bajo mi punto de vista, los tres tipos de inversores, es el apalancamiento en profesionales del sector. Como decía Gustavo antes, el inversor no, este del que estamos hablando, del tipo C, seguramente no tenga el conocimiento y deba de apalancarse gente que sí que lo tenga. Y digo que lo tienen en común los otros porque los otros perfectamente pueden tener. Imagínate a alguien que ha heredado 2 millones de euros y no tiene ni idea del sector. Se apalanca también, o el tipo B, ¿sabes? Gente que haya heredado un piso y tal y no sepa qué hacer con él. Entonces, yo creo que eso también es importante a la hora de adentrarse en el sector. Incluso aunque sepa, aunque tenga el conocimiento, pero no puedas tener el tiempo, ¿sabes? Y entonces el tiempo te lo da también la persona que sí sabe y que sí se dedica a ello. Sí, que normalmente, como todo en la vida, cuantos menos recursos tienes, en este caso liquidez, más te tienes que embarrar, ¿sabes? Porque si tú empiezas con 30.000 euros, aunque sea tu primera nómina 1.300, pero tienes 30.000 euros, tú puedes comprar el 80% con el banco, tienes alternativas, puedes llegar a hacerlo. O lo que dice Fran, un producto de fondo, 100%, 90%, mi liquidez puramente va para la reforma y puedo delegarlo en no requiere tanto de mí. No, y aparte que la reforma también la puedes financiar con el banco, pidiendo un préstamo personal. También tienes También alternativas. lo puedes hacer Tienes hoy en alternativas día. porque tienes capacidad deudaria, Correcto. pides 2 créditos el mismo mes o no, porque si tienes margen deudario y no lo quemas, un pequeño crédito de préstamo personal puedes hacer. Claro, tú ya tienes 30.000, es como el camino fácil, no tienes que embarrar tanto. Tienes 15.000 de liquidez, ya es un poquito más complejo, ya tienes que buscar alternativas como eso, como producto de fondo, como cositas así, o asociarte con un vendedor que quiere vender su piso y está reventado, con lo cual no tengo que aportar capital de compra ni nada, y puramente mi liquidez va para la reforma, revalorizamos y nos repartimos beneficios, sino que al final depende tu liquidez, te tienes que embarrar más o menos en cada situación. En tu caso, Gustavo, tipo C, ¿qué crees cuál consideras que es la estrategia más eficiente para ese tipo C? yo creo que el tipo C, al final, es lo que os comentaba antes. Debería de empezar con tiempo, sacarlo de donde sea, porque es su mayor recurso en ese momento, está empezando. Probablemente su nivel de conocimiento sea bajo o medio. Entonces tiene que tratar de ganar conocimiento y, como tú decías, embarrarse.
tiene tiempo y tiene que meterse a fondo, tiene que conocer, tiene que aumentar su conocimiento para poder empezar a generar dinero. Y tiene que apalancarse o en propietarios o empezar a hacer gestión, algo que le empiece a generar algo de dinero para tener esos 20.000, 30.000 con los cuales puedas empezar a entrar en las primeras operaciones. A ser posible, si quieres que sea rápido, deberías entrar en inversiones de capitalización, en flips o tal, como hablaba Miguel antes. Pero sí que es verdad que una vez que comienzas, para mí lo mejor sería ir combinando. Si tú quieres ir medianamente rápido, deberías hacer alguna operación de flip y ya en cuanto puedas apalancarte del banco y tratar de hacer operaciones que te dejen bastante cash flow, que podría ser alquiler por habitaciones. Y a partir de ahí ir creciendo. Ya probablemente en un pequeño tiempo, en un pequeño lapso, te convertirías en un inversor tipo B, ya tendrías cierto cash, habrías aumentado tu flujo mensual y estarías ya más en esa posición tipo B, que sería pues, con 1 o 2 inmuebles y teniendo tu misma nómina, y en ese tiempo libre que tienes estás ya generando un cash flow con esas viviendas. Entonces, para mí, combinar. Pero sí que es cierto que al principio considero clave aumentar tu conocimiento en el sector. Bien. Aumentar tu conocimiento y comentabas igual que Miguel, ¿no? Empezamos por flip, cojo liquidez y voy combinando generación de flujo, cogiendo algún inmueble para retener con el flip, ¿no? Eso es. Yo creo que eso es clave porque no tienes otra manera de crecer que tener algo de flujo y tiene que ser de alguna manera. Los flips es una buena manera y es una manera rápida. Si no, pues generar mes a mes de alguna manera apalancándote de propietarios, pues haciendo rent to rent o asociándote con él y con una pequeña cantidad de dinero poder generar dinero y partir peras. Y a partir de ahí pues ya creces. Pero el inicio yo creo que es poner mucho de tu parte, embarrarte un montón para aumentar tu nivel de conocimiento y generar cash flow. Luego cada uno tendrá su perfil de riesgo, digamos, ¿no? Hay gente que querrá ir muy rápido y tendrá unos objetivos muy ambiciosos, y otras personas que simplemente su ambición será tener 1 o 2 pisitos, pues puede ser, ¿no? Algo más conservador, 1 o 2 pisitos en convencional, me dan un pequeño cash flow y con eso yo pues me puedo hacer un par de salidas al mes, puedo hacerme el viaje que quería cada año y ya está. Eso sería un perfil conservador. Pero alguien que tenga más ambición, que incluso quiera hablar de dejar el trabajo o de tener esa libertad financiera que hablamos, pues debería ser más ambicioso, tener más nivel de riesgo, irse a esos flips y combinarlo con alquiler de habitaciones o con un alquiler turístico potente, de tal manera que su cash flow aumentará de una manera rápida y fuerte. Buen punto. Sí, que el banco, depende de qué bancos, pero suele tener en consideración el 50% del grueso, no el neto, el grueso Sí, la facturación. de la facturación que te entra mensualmente. Hay bancos que el 0%, tipo EvoBank y demás, pero tipo Caixa, BBVA, 50% del grueso de la facturación mensual. Sí, eso es muy importante cuando vayas al banco saber cómo trabaja en este punto, porque incluso hay algún banco que incluso pasa del 50%. El 50% más o menos hay varios bancos, incluso si consigues algún banco que va por encima, pues a nivel de usuario es súper potente, porque en alquiler por habitaciones estamos hablando que el nivel de usuario aumenta muy fuerte. Casi esa vivienda te hace entrar en otra y puedes ir en bucle. Es muy importante y esto al principio, yo cuando empecé no lo sabía. Yo al principio cuando empecé yo no sabía que el banco había bancos que te contemplaban más a nivel porcentual el rendimiento de inmuebles que otros. O sea, no tenía ni puta idea. Claro, eso es clave. Y es un punto clave, porque no es lo mismo tú meter 700 euros de un alquiler convencional, que son 350 a contemplar, que meter 1.200 de un alquiler por habitaciones, que ya son 600 lo que te contempla, que meter 2.000 de un alquiler vacacional, que son 1.000. Claro. Y es clave porque lo que decía, eso puede hacer que entres en bucle y esos rendimientos de este inmueble te metan en otro. Eso es. A nivel de usuario puedas entrar en bucle prácticamente. Es buena. ¿Y tú, Fran? ¿Tipo C? Yo tengo ya poco que decir porque mis compañeros lo han dicho todo, vamos. ¿Tú qué le recomendarías? A alguien que, pues eso, no mira, pues como empezaste tú. Yo basándome en mi experiencia al final, yo lo que haría sería comprar para intentar alquilar por habitaciones. La verdad, a mí me funciona bien, me va bien. Lo compagino con lo del sueldo también. Entonces eso me ha ayudado a escalabilizar y en menos de un año meterme en otro inmueble. También comparto el tema de los flips en segunda instancia y sobre todo el contrato en participación con inversores que ya lo hacen. Por ejemplo, nosotros nos dedicamos a eso, buscamos financiación y hacemos contratos en participación, ¿no? Y eso es muy importante, porque eso
a la hora de la renta generan muy buen feedback para el banco, porque al banco le gusta que haya esos ingresos y que la renta siga subiendo, ¿vale? Entonces, el flip, como comentáis, está muy bien, pero eso va a la base general directamente, el otro va a la base del ahorro, ¿no? Entonces, la tributación es diferente y es más beneficiosa el contrato en participación. Bien. Muy buen aporte, tío. En tu caso, tú hiciste algo muy bueno en el primer inmueble, que es algo atípico, pero bueno, que se puede hacer, que tú cogiste un inmueble que era para alquiler de habitaciones, 3 habitaciones y salón, un baño, le sacaste 2 baños y tiene 4 habitaciones, 2 baños y salón-cocina bastante grande. Espectacular para alquiler de habitaciones porque tienes 2 parejas y generas un flujo muy alto, pero es que lo interesante de esto es que es un segundo sin ascensor, ¿no? Correcto, un segundo sin ascensor. Segundo sin ascensor, compraste a muy buen precio, Ujú. porque bueno, hace un año y medio más o menos, los precios no eran los de ahora. Hace un año va hace ahora. Hace un año los precios no eran los de ahora, piso a reformar, segundo sin ascensor, compraste a buen precio y tú tienes ahora la posibilidad de poder vender el negocio O a refinanciarlo. un inversor o refinanciar, pero inclusive tú puedes hacer un flip, pero ya no Correcto. solo el flip o sea, que al final hay 2 compradores en un flip. Comprador finalista, que es lo compro para vivir y el precio va basado en lo que hay en mercado, o sea, qué inmuebles hay en mercado de esta tipología y eso me establece un precio. Sino que tú ahora lo puedes vender a rentabilidad. Al otro perfil comprador, que es el perfil más inversor, y que tú vas con unas lecturas bien claras de Sí. las 4 habitaciones están alquiladas a esto, hace un año genera X%, tú compras el inmueble ya, un negocio. Entonces tú puedes venderle a un inversor con un buen remanente porque es súper rentable y no tendrías que complicarte mucho en tener que vaciar y historias. O sea, directamente es venderlo llave en mano, ya alquilado. Correcto. Sí, vende un negocio. Vende un negocio al Y final. por lo menos le sacas 60.000 euros de margen. Mínimo, sí. Mínimo yo cuadraba entre unos 50 y 60.000 euros. La verdad. Y una muy buena operación. Y yo solo tengo ahí, no sé en el futuro qué haré. Si venderlo o refinanciarlo. Pero es una buena baza. Al final tener inmuebles yo lo veo como Sí, tener recursos. sí, Es una buena 100%. baza para en cualquier momento tú vendes, sacas 60.000 euros y es como sacrifico un inmueble que genera muy buen flujo, pero segundo sin ascensor, sí que reformado, pero segundo sin ascensor, en buena zona, pero sacrifico uno para obtener 2. Correcto, ¿Sabes? correcto. Es así. ¿Lo harás? Que si lo haré. Buena pregunta. Mi idea era hacerlo. Mi idea era hacer eso, esperar un añito y medio o 2 años y hacerlo. Sí. Yo al final, yo creo que aquí hay también una jugada buena y eso lo veo mucho en los particulares que le cogen cariño a lo que compran, ¿no? Que al final meten las emociones de por medio y al final un inmueble tienes que tenerlo como te digo yo a ti, es como un... ¿Cómo compararía yo un Es un inmueble? negocio. Eso, Es como... una franquicia que coges de una cafetería que te genera flujo. Punto. Correcto. Si va bien para adelante y se puede generar otro tipo de negocio con ese negocio y si no va bien, pues se cierra y vamos por otro. Es así. Y todo el tiempo dedicado a un aprendizaje. Total. Así es como yo lo veo y lo que intento transmitir a todo el mundo y todos los que estamos aquí creo que pensamos igual, vamos, y transmitimos. Totalmente. Y qué importante es tomar acción, tío, en la inversión, porque tú en un año, Correcto. esa zona que has comprado en una zona, tal vez esa zona se ha revalorizado un 15%. Ha sido brutal. Así a bote pronto. Sí. Entonces has tenido un 15% de revalorización del valor suelo, o sea, algo que han subido, más la reforma, que a lo mejor has incrementado otro 20, 25, 30% más el tema del flujo, que genera un flujo muy contundente ese inmueble, más de 1.400, ¿no? 1.400, Sí, 1.550 euros. 1.550 al mes, alquilado prácticamente a la misma gente casi hace un año, Ujú. con lo cual tú vendes un negocio muy interesante. Sí. Con lo cual tú tienes 3 puntos de Da valor de casi un revalorización. 17% de rentabilidad. Es una barbaridad. Entonces, tú estás vendiendo un inmueble con 3 mejoras a nivel de revalorización del inmueble, reforma, incremento de valor suelo y rentabilidad. Y por eso la toma de acción. O sea, tú ese inmueble lo compras hoy, lo vas a comprar fácilmente, 20.000 euros por encima de mercado y es una excelente oportunidad. Correcto. Por eso yo me veo muy semejante a ese tipo de inversor C, porque yo empecé así, sin nada de recursos y poco a poco apalancándome de la financiación del banco, que es lo que comentaba al principio Miguel y después también Gustavo, ha sido lo que he hecho al final. Y al final he metido como si fuera un flip, pero dentro del condicionante de que después no lo voy a vender ahora, sino lo vendo a futuro y de mientras lo voy explotando, ¿no? En negocio. Pero con la visión esa de que a futuro, dentro de un año y medio o 2 años, se va a vender para capitalizar lo que se ha comentado antes y poder comprar otros 2 inmuebles. Que bueno, claro, aparte tú tienes los 2 inmuebles, ahora el segundo lo tienes en reformas, que es también tremendo activo, y eso te va
cuando los tengas alquilados, eso te amplía tu Es capacidad de dudaria una barbaridad. Sí, sí, correcto. Vas a meter fácilmente entre los dos un bruto de 3.000 euros, con lo cual el banco te va a tener en consideración como otra nómina más, Sí, 1.500 euros. Con lo cual Sí. amplías 500 euros más, Más tu lo que capacidad me dudaria. queda todavía de sueldo, que todavía queda dinero ahí. Correcto. Un O sea, poquito. tú te cargas una de las hipotecas, o sea, el primero supongamos que lo vendes, liberas 60, 65.000 euros de liquidez, 2 inmuebles al 80%, y tienes como 500, 550 euros más de capacidad deudaria que te generan esos 2 inmuebles en flujo, más lo que liberas de la venta del primer inmueble, con lo cual te vas a 800 euros, puedes coger 2 inmuebles con cuota de 400 tranquilamente, 2 buenos inmuebles, y esos 3.000 de facturación sacrificas 1.500, pero es que a lo mejor le metes 3.000 euros más. Correcto. Y así es como se escalaviza, así es como se empieza. Por eso yo me siento muy, muy semejante a eso, al inversor primero, porque yo he partido de esa base. Y veo que hay mucha escalabilidad, se puede hacer 100%. ¿Hiciste alquiler de habitaciones por eso, por el tema de la ampliación a nivel Sí, capacidad? sí, era mi pensamiento. Yo al principio le di una vuelta de lo vendo, no lo vendo, capitalizo, tal y cual. Y dije, no, vamos a hacer habitaciones, vamos a incrementar el nivel de udario. Y una vez que se incremente el nivel de udario, que el banco me lo tenga en cuenta, ya voy a lo siguiente, a por otro. Y este lo tengo como revalorización y a futuro lo vendo. Ha sido conciencia la estrategia, la verdad. Qué buena. Y tú en tu caso, Aitor, ¿qué opinas del inversor C? A ver, el inversor C, yo también empecé como inversor C, evidentemente. Yo lo que hice, mi finalidad era hacer un flip, que al final luego descubrí el alquiler vacacional y me vino muy bien porque amplié mi capacidad deudaria. O sea, el vacacional para ampliar tu capacidad deudaria es el mejor. A nivel de sostenibilidad, para mí el mejor arriendo es habitaciones, flujo alto pero más sostenible. Pero el vacacional para lo que es el rating, el puntaje con el banco, es mejor porque al final metes unas facturaciones que son una pasada, 2.000 euros, te contemplan 1.000, con lo cual estás ampliando un montón tu capacidad deudaria. Y luego vendí ese inmueble, liberé y pude ir comprando. Con lo cual, yo lo que dice Miguel, también lo idóneo es empezar con flip, depende de tu conocimiento, o sea, al final también tienes que conocer costes de reforma, reformistas, no vale cualquier tipo de reforma, o sea, tú pones las paredes de color verde pistacho y probablemente que no tengas tanto público que te lo quiera comprar. Vas de la mano de un conocimiento, un análisis de zona, un análisis de mercado, en cuánto puedo llegar a vender, qué tipo de comprador hay en la zona, etc. Hay estrategias para poder minimizar los riesgos que solo aprendes con el conocimiento o apalancándote de personas que tengan mayor conocimiento. ¿Tú quieres empezar? ¿Quieres ir lento pero seguro? Compra por habitaciones, búscate un gestor, un buen gestor, o alquiler vacacional y mete un ingreso muy elevado y tú no lleves la parte operativa. Hay una parte más conservadora que es comprar en un pueblecillo, algo baratito, pisos de 40, 50.000 euros. Hay pueblos, hay muchísimos pueblos que hay ese tipo de precios. Alquilas en 450, 500, alquiler convencional, una familia y ya está, no te complicas. ¿Vale? Poca aportación de capital. Si puedes entrar al 80% bien, si no tienes líquido, puedes hacer una doble financiación. No es lo idóneo, pero puedes hacerlo. Y es hacer una hipoteca al 80%, un préstamo el mismo mes. La CIRBE no se solapa, tiene más o menos un mes entre que tú pides un préstamo y se actualiza. Y es una forma. Si tú quieres ir un poquito más rápido, haz alquiler de habitaciones, gestiónalo tú, ¿vale? Y vas a meter mucho más flujo de caja también, más sostenible, y no tienes tanto coste operativo porque no tienes que pagar a un gestor, vas a aprender mucho más, qué es lo que busca el inquilino, qué le premia más, etcétera, con lo cual vas a mejorar mucho más la eficiencia de tu siguiente inversión. Y si quieres ir ultra rápido, directamente haz un flip. Haz un flip, ya sea si no tienes líquido, asóciate con alguien que venda un inmueble, es decir, Idealista es público y hay 200.000 inmuebles en tu provincia, muchísimos. Con lo cual, busca inmuebles literalmente de mierda, que no se vendan porque requiere una reforma, habla a esos propietarios y propón. El primero que se lo digas no te va a decir que sí, a lo mejor sí, pero no es lo probable. Pero propónselo a 50 y a lo mejor 5 te dicen que sí, y de esos 5 a lo mejor hay 2 que cuadra. Con lo cual tiene a lo mejor un inmueble en 80.000 euros que de los muebles de la abuela, saca esos muebles, píntalo bien, hazle un home staging, mueblecitos bien, a lo mejor métele un suelo laminado, gástate poquito y sobre todo invierte en lo que tiene más afectación visual y ese mueble de 80 a lo mejor se vende por 100, tú le has metido unos 10, has hecho tú la reforma o algún contacto, depende de lo que te quieras pringar, depende de tu líquido. Y de esos 20.000 euros de beneficio, pues recuperas tus 10 y de los otros 10, pues 5 y 5. No vas a tener la ultra fortuna, que si alguno piensa que con una inversión de estas va a ganar 100.000 euros, en la primera, enhorabuena, yo no lo hice,
¿vale? O sea, es muy poco probable que en tu primera operación pegues el campanazo. Seguramente palmes pasta. Probablemente para el mes basta, sí. Puede ser. Sí, sí. O sea, la primera hay que entender que estás, como hablábamos esta mañana en la reunión que hemos hecho, o sea, estás validando un proceso totalmente incierto. Correcto, ¿sabes? aprendizaje. Es Tal. pura incertidumbre Sí. y ya el segundo cada vez tienes menos incertidumbre y evidentemente puedes ir generando más rendimiento. Pero yo lo que recomiendo es eso. Empiezas, si tú tienes algo más de liquidez, pues compra apalancado o haz un alquiler con opción a compra guardándote el derecho de poder reformar y vender, le das una entradita de 10.000 euros, metes 15, 20, 30 de reforma y vendes ese inmueble sin pagar ITP o bueno, pagando un ITP de solo de la entrada, de los 10.000 euros que le das, o sea, muy poco, a lo mejor 800 o así, y puedes vender a un tercero emitiendo facturas, que no hace falta que seas autónomo. Así que bueno, yo empezaría con flips y bueno, pasamos al tipo B, 1.500, 2.500 de nómina, entre, creo que hemos dicho, 30 y 60.000 euros de liquidez, algún inmueble libre de cargas o hipoteca chiquitita. ¿Cómo puedes empezar? Tipo B. Que tú eres un tipo B ahora, ¿no? ¿O qué? Yo soy todavía un bambino piccolo. Sí. Yo, a ver, depende un poco de la persona, pero por ejemplo, lo que comentaba, si tiene un inmueble libre de carga, aparte, imaginamos 30 o 40.000 euros de líquido, yo lo que haría sería refinanciar ese inmueble que le van a dar una hipoteca y con lo que, si puede con la refinanciación, pillarse un piso que se lo pille y con esos 30 o 40.000 euros que se pille otro. Entonces ya se pillaría dos y ahí iría escalando. Y luego, pues, igual que el de antes, iría combinándolo, ¿no? Con flea y alquiler por habitaciones o alquiler turístico. Que el alquiler turístico sí he comentado que era lo mejor para ratio de endeudamiento, pero también hay que comentar lo que hemos dicho antes, el riesgo que tiene eso, que también tiene más riesgo que el alquiler por habitaciones, y el tiempo. Y el coste operativo. Correcto, sí, el tiempo y tal, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, volviendo al yo seguiría los mismos pasos, solo que la escalabilidad, en caso de que quiera escalar, va a ser más rápida que el tipo C. Y pequeño matiz, tío, para quien no sepa qué es refinanciar. ¿Qué es refinanciar? Pues si tú tienes un piso que no tiene hipoteca, ¿vale? Tú puedes ir al banco y decirle, oye, que quiero sacarle una hipoteca sobre un piso. Y es el mismo proceso que cuando vas a pedir una hipoteca con un piso que quieras comprar. Vas al banco, llevas un tasador, te lo tasan y en función de la tasación que te den, pues te dan un porcentaje del valor. Esa deuda te la agrupan al inmueble que tienes tú libre de Correcto. cargas. Ya tendría hipoteca ese piso. Tendría hipoteca y Y a lo mejor tú te esa- dan 100.000 euros. Y tú tú esos 100.000 ese euros dinero lo puedes destinas- destinar a vivienda también. Bien. Y si esos 100.000 euros, por ejemplo, compras un piso de 90.000 euros, ese piso que tú compras con ese dinero que te han dado del otro piso, lo tienes libre de carga. Entonces puedes hacer la misma jugada. Entonces, tener un piso libre de carga, que ahora lo explique Gustavo, pero Es una buena baza, ¿no? eso es Ya lo ves. mejor que hay en el mundo. Yo ¿Y creo tú, que es tú dónde has aprendido todo superimportante. eso? Pues en la universidad de la vida. En el día a día. En la universidad de la vida. Total. No, pues al final juntarse con gente del sector, así como estamos, y ir aprendiendo. Cada día se aprenden cosas nuevas. Yo sé muchas cosas, pero no sé más. ¿Sabes lo que te digo? Hay más cosas que no sé que de las que sé. 100%. Por eso. Aquí lo importante es ser valientes, no tener miedo y ser inconformistas. Sí. Y la humildad de que no se te suba el ego a la cabeza. Y tener Es ambición. Y tener ambición y querer escalar. Porque ya haciendo la comparativa con este tipo de inversores que ha dicho Gustavo, depende también de lo que quiera escalar, no va a aprender lo mismo el que quiere comprar 2 o 3 pisos en tradicional que el que quiere llegar, me lo invento, a 20 pisos. Va a aprender más el que quiere llegar a 20 pisos que el que quiere quedarse con 3 o 4 pisos para sus gastos y tal. O sea que la ambición también es importante. Soportar el riesgo tiene muchos premios. Correcto. Eso es cierto. 100%. Eso es cierto. No, Gustavo, tú que has tenido pisos libres de carga y la has Ha tenido refinanciado. Ya ves, tiene todo ahí como... Y la Tiene un baúl que habla ahora y dice, ahora que cojo hoy. y la has refinanciado. Tú puedas contar No, lo sí, que a ver, es yo, eso. yo me siento totalmente Inversor dos, ¿no? identificado, ¿no? Con el inversor tipo B y cómo empecé, ¿no? Que lo hemos contado un poco cómo empecé, cómo os conocí. Yo soy tipo B total. O sea, yo tenía en su día una nómina
en esos rangos de 1.500, 2.500. A nivel de efectivo andaba bajo, pero eso, en esos rangos también. Y la joya era que yo tenía una vivienda Un libre buen de, piso, un buen libre de piso. cargas, un buen piso en una buena zona en Burgos, libre de cargas. Y a partir de ahí empezamos a indagar, gracias a Aitor. Yo recuerdo ir a varios bancos con él y exponer este tema. No lo conocíamos, no sabíamos muy bien por dónde agarrarlo todavía. No conocíamos esto que has contado tú, que se podía refinanciar, pero algo ya, ¿no? Algo sabíamos. Y hasta que encontramos el banco, el gestor, que nos dijo que sí, que se podía hacer esa refinanciación y que con esa tasación que tuviéramos nos podía dar un porcentaje. En este caso creo que nos hablaba del 60%, tal. El 60% de la tasación nos lo podía financiar para comprar otra vivienda, en este caso. Y yo en mi caso llegué a comprar dos. Con esa Libres de cargas también. Libres de cargas, efectivamente, y que luego fueron refinanciadas. O sea, yo al final refinancié esa vivienda, compré dos viviendas con ella, se quedó hipotecada con un 60% del valor, que tampoco es, o sea, para el banco es súper seguro porque está refinanciando una vivienda, está hipotecando una vivienda y solo la está hipotecando al 60% del valor de tasación, y yo me hago con dos viviendas libres de cargas, que ahora mismo tienen un valor superior. De hecho, las dos las tasé a posteriori después de reformarlas y he conseguido que me refinancien cada una de ellas otra vivienda. Claro, porque tú de ese piso, ¿cuántas hipotecas has sacado? Del primero de ellos, libre de carga, saqué dos hipotecas, dos viviendas nuevas, y de cada una de ellas he vuelto a sacar dos Y viviendas. después Se han queda ido refinanciando. esas otras dos Cuatro, ¿no? también puedes seguir sacando, en verdad. Claro, claro. Esto es empezar a hacer la pirámide de naipes, tío. Pero en vez de así, al contrario, al revés. Es así, es que es así, tío. Sí, aquí Yo lo veo lo mucho también. importante en este caso fue moverse y encontrar ese gestor que entendiera y que estuviera dispuesto a hacer este tipo de operación. Lo encontramos y fuimos para adelante. Y ahí, pues bueno, ya empieza a jugar cuáles son tus objetivos a medio plazo, cuál es tu adversión al riesgo, cuál es la ambición. Riesgo y la ambición que tengas de seguir La ambición escalando. que tengas, hasta dónde quieres llegar. Por ejemplo, Gustavo sacó dos hipotecas, pero se podía haber plantado ahí y no haber refinanciado Sí. esas viviendas, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, pues ya de ahí vas tirando para arriba. No, y también lo que te he dicho antes, tu círculo, que también te rodea, afecta mucho, tío. Sí, Totalmente. sí. No es lo mismo el típico profesor que se compra dos pisitos para alquilarlo y ya está, porque su círculo no es inversor. Al final quiere tener una renta más para su jubilación. Claro. Claro, depende del perfil riesgo. Nosotros en el servicio PSI tenemos inversores, tenemos alguno que tiene inmuebles libres de cargas y nosotros, claro, nosotros siempre buscamos cómo exprimir al máximo, llevar al rendimiento máximo sus recursos. Pero son un perfil más conservador y dicen, no, yo es que la deuda no me va del todo bien, ¿sabes? Entonces prefieren ir mucho más lentos y comprar sin deuda, con muy poca deuda, y tienen esos recursos que nosotros los vemos como tienes un diamante en el bolsillo, tío. Sí, totalmente. Hay Y- algunos que dicen, madre mía, ojalá tuviera yo eso, ¿sabes? Y no quieren. Es decir, el perfil riesgo es, yo quiero ir más despacio, pero no quiero tanta deuda, no quiero tal. Y hay otros que, coño, tienes un inmueble libre de cargas, es un recurso tremendo. Y en tu caso, el proceso, si puedes definir un poquito el proceso a nivel numérico, inmueble que te lo tasaron libre de cargas en 200.000, ¿puede ser? Sí. El eso banco es. te da el 60%. El 60%, yo compré dos viviendas, una en 60.000 y la otra 49, algo así, cabía perfectamente. Se reformaron, las dos fueron por habitaciones. La primera vivienda que está refinanciada está alquilada en tradicional, era una vivienda más pequeñita y ya estaba alquilada en tradicional en el momento en el que se refinanció, y así sigue. Y claro, yo ahora tengo esa vivienda en tradicional, ha generado dos viviendas en alquiler por habitaciones que ya estaban aumentando mi cash flow, y esas viviendas han vuelto a generar otras refinanciaciones en otras viviendas. En algún caso pues, he ido combinando alquiler por habitaciones mayormente, pero algún alquiler tradicional con viviendas pues, más pequeñitas, tipo a la que puede tener Miguel. De tal manera que, claro, mi objetivo era muy claro cuando comencé, y yo quería dejar mi trabajo, tener la libertad financiera, es decir, que mi sueldo lo pagara en esas viviendas. Entonces mi objetivo era escalar el cash flow rápido, con lo cual me derivé por alquiler por habitaciones, y una vez que lo he conseguido, pues aquí estoy. Bueno, también empezaste con turístico, ¿no? Sí, un poquito también se hizo turístico con una de las viviendas. Aquí en Burgos es verdad que el turístico, a no ser que sea una zona súper top, solo funciona en la época veraniega, pero sí se hizo también. Y es verdad que pega unos envites buenos de facturación en la época veraniega.
tú eres un perfil tipo B y grado riesgo alto. O sea, tú Eso es. podías asumir un grado riesgo alto, pero sobre todo querías ir rápido, ¿no? Eso Tu es. prioridad Sí, era quiero ir rápido. mis objetivos era conseguir ese que era mi objetivo número uno, que era salir del trabajo y conseguir equiparar mi sueldo a eso de cash flow, hacerlo de una manera rápida, y mi nivel de riesgo, o el nivel de riesgo que quise asumir fue pues alto, evidentemente. A nivel de deuda, que es verdad, ¿no? Yo afronto pues dentro de lo que era mi entorno gente que decía la deuda, ¿no? Así que si yo sí tengo una hipoteca no duermo bien. No era mi caso. Entonces, eso es básico, parece un poco Sí, de sí, perogrullo, pero lo estabais hablando antes, ¿no? Hay inversores que están dentro del servicio que prefieren destinar solo el líquido que generan para comprar viviendas y no tener deuda o tener una deuda muy bajita. Y en mi caso no era así. O sea, yo prefería tener una deuda alta, pero ir rápido o ir muy rápido, porque quería generar ese cash flow de manera muy rápida para tratar de entrar en otro estadio, ¿no? Es decir, yo ya tengo esa libertad para dejar mi trabajo y empezar a dedicarme a este sector con vosotros, que era mi ambición cuando empiezo, y lo más rápido posible. Entonces, era básico pues hacer algún modelo de inversión como el alquiler por habitaciones que me diera esa agilidad, esa rapidez. De hecho, pequeño matiz, si tú usas la deuda, una persona que tiene una nómina de 2.000 euros crece más rápido que una persona que tiene una nómina de 10.000 euros y no usa deuda. Claro, sí, al final ahí tienes que dos vertientes. El apalancamiento, cuando ya tienes una nómina de 2.000, 2.500, ya tienes un nivel de apalancamiento majo para ir al banco y pedir varias hipotecas. Y el que está ganando 10.000, pues a no ser que su nivel de vida sea muy bajito, muy normalito, y tenga pues eso, muchos ahorros mensuales y pueda entrar rápidamente en varias viviendas, va a ir mucho más lento. Si no quiere hipotecas, va a tener que esperar 1 o 2 años para comprar una. Otra vez 1 o 2 años para comprar otra. Entonces, el nivel de rapidez es mucho más bajo, evidentemente. Y aún así, ese perfil lo tendría súper fácil, porque a nivel de apalancamiento podría pedir casi infinito, ¿no? Porque iría apalancándose una sobre otra, más su salario, que es altísimo, 5.000, 10.000 euros. Podría apalancarse súper rápido con varias viviendas y no tendría problemas a nivel deudario. Pero el hecho de tener esa restricción a nivel riesgo, ¿no? Quiere un riesgo bajito, le hace ir despacito. No, Es básico. una persona que cobra 10.000 euros tiene 3.500 porque luego te computa el 35% de grado de endeudamiento, que son 7 hipotecas de 500 euros. Sí, de Que 100 y una pico hipoteca mil. de 500 euros en un piso de alquiler por habitaciones, por ejemplo aquí en Burgos, yo creo que te va a un piso de... 300 o 400 euros. Sí, digo de... No, pero con uno de 500 claro, la de 500 facturación euros es muy alta. te va a un piso de 5 habitaciones, yo creo que es bastante fácil. Sí. Correcto. Bastante Por fácil. los precios, sí. 5 o Sí. 6 habitaciones, Claro. un alberdi de estos Que grandes. eso ya te deja también un cash flow luego de apalancamiento Muy alto. interesante. Hombre, los 2.000 euros los tocas. Sí, totalmente. Y Vamos. puedes hasta pasarlo. Sí, porque por ejemplo David, del piso que ha comprado, el último que ha comprado de 5 habitaciones, con las 5 habitaciones creo que eran 2.020 euros lo que salía al mes. O sea que es bastante factible eso. Y de comprar con deuda a comprar sin deuda, tienes dos dificultores cuando compras sin deuda que te ralentizan mucho más. Uno es el incremento de valor suelo, que si tú tardas 2 años en comprar un inmueble sin deuda y el que compra con deuda compra 2 al año, apalancado con el banco, compra a un precio muchísimo más barato que el que va a comprar de aquí 2 años. Es decir, los precios en 2 años fácilmente a lo mejor se han incrementado un 20%. Con lo cual un inmueble que hace 2 años valía 100.000 euros ahora vale 120. Entonces, el que compra sin deuda tiene una tasa de esfuerzo muchísimo más alta porque va a comprar mucho más alto. Y luego tiene el segundo dificultor, que es el primero que compra apalancado, que el banco pone el 70, el 80%, tiene un coste de oportunidad mucho más bajo porque en el corto plazo ya está generando flujo. Con lo cual, eleva su flujo y eleva su capacidad deudaria. Y eleva también su capacidad de ahorro. O sea, ya desde yo compro apalancado un inmueble al año, soy un tipo B, compro, genero mayor flujo, compro, genero mayor flujo, compro, genero mayor flujo y voy comprando unos precios, pues va subiendo, en un año va subiendo un 10%, pero bueno, si compro más o menos cada 8 o 10 meses, estoy comprando un 7 o un 8% de incremento de precio. En cambio, compro sin deuda y compro uno cada 3 años. Compro uno, el segundo que compro vale un 25 o un 30% más. No he generado flujo de caja, con lo cual es únicamente mi tasa de esfuerzo que tengo de mi nómina.
con lo cual voy mucho más lento y tengo dificultores que me frenan mucho más. Con lo cual, en 10 años, lo que puede comprar una persona sin deuda, por mucho que tenga una nómina de 10.000 euros, a lo mejor son 3 o 4 inmuebles, y en 10 años, una persona con una nómina de 2.000 euros que sí que use deuda sana, evidentemente, tal vez te compra 10, 12 o 15 inmuebles. Con lo cual, los resultados del tipo A al tipo B no tienen nada que ver. Ya son abismales, ¿eh? Se nota muchísimo. Cuando tú ya te metes Esto es como el trabajador que está en la carrera de la rata, por el inversor que está en su carrera, ¿no? Así subiendo, es igual, tío. Al final es lo empiezas mismo. a entrar, la bola de nieve se va haciendo más grande y ya vas solo, tío. Es así. Sí. Pensad que un nivel tipo C que estamos hablando se convierte en nivel tipo B cuando tiene un par de viviendas ya. Ya está en el nivel tipo B, seguramente esté generando, con lo cual esté generando un ahorro mensual, está generando un cash, está generando un ahorro mensual, si mantiene más o menos un nivel de vida. Lo que Y me ya pasa a se hace- mí, yo soy el eso claro es. ejemplo, vamos. Yo Y he entonces empezado por C y ahora estoy más o menos en B. Claro, eso es. Y mi idea Y es de aquí llegar poco a A, ¿no? De aquí poco. Claro, La verdad. ese es el Y así, tema. yo soy el claro ejemplo de eso. Pero es lo que estábamos hablando, un tipo B que esté dispuesto a tener un riesgo alto, pues es mucho más rápido y mucho más efectivo Correcto. que un nivel A, que sí tiene mucho dinero, mucho efectivo, pero no tiene esa aversión al riesgo para tener velocidad. Yo creo que eso es clave para escalar. La versión al riesgo que tú tengas Sí. va a determinar si tú vas más rápido o Sí, vas más lento. esa aversión al riesgo y ambición, y ahí la velocidad Sí. te la da, esos 2 puntos te la dan. ¿Qué ambición tienes y qué aversión al riesgo tienes? Y ahí, Y lo que tú has dicho al principio, la base, el conocimiento, tío. Y si no tienes conocimiento, apaláncate en alguien que lo tenga. sí, tienes que apalancarte. Yo creo que eso es lo primordial dentro del mundo de las inversiones. Yo creo que alguien que esté así en tipo B, que tenga su trabajo y tal, y quiera seguir escalando rápido, yo lo que haría sería apalancarme y seguir trabajando todo lo que pueda en lo que es mi trabajo, de lo que es la nómina, y apalancándome y despegar. Eso es. Sí. A ver, el nivel B y C se supone que a nivel de tiempo, pues bueno, puede tener un tiempo medio grande. A nivel de dinero está en un punto todavía bajito, ¿no? El nivel tipo A es el que tiene bonanza económica, pero entonces tienes que buscar el conocimiento. Entonces apalancarte es una súper buena, ¿no? Una súper buena inversión. Sí, Es una decir, yo me estrategia- apalanco de una buena estrategia, ¿no? Yo me apalanco de alguien que conoce el tema, entonces ya el nivel de conocimiento lo he cubierto con una cantidad de dinero más o menos contenida, y a partir de ahí empiezo a generar, ¿no? Y joder, empiezo a crecer. Yo creo que es súper buena estrategia, vaya. Tener miedo a endeudarse para comprar un inmueble, para inversión, por miedo de el riesgo, porque es más seguro no tener deuda, es una tremenda idiotez. Porque realmente tenemos inversores que tienen miedo a coger deuda o sea, apalancarse del banco para poder crecer, y eso es una idiotez, porque realmente la seguridad es muy subjetiva. No, es que yo no quiero deuda porque no quiero estar más seguro. Realmente, tú tienes una deuda de 300 euros de hipoteca y el inmueble tú lo alquilas en 750 en alquiler convencional, tú ya estás prácticamente netos metiendo 400 euros, o sea, duplicando lo que te genera ese inmueble de deuda. Con lo cual tú estás elevando tu seguridad. Aparte, tienes un inmueble que históricamente nunca han dejado de crecer el valor. Con lo cual tú lo vas a vender y como mínimo vas a recuperar tu capital. Entonces, al final, el miedo al riesgo de endeudarse es una idiotez. Porque te genera más seguridad tener un inmueble con deuda, porque generas más ingresos y tienes un inmueble que siempre gana valor y lo puedes vender con beneficios, a no tener deuda. Claro, pero yo poniéndome en el lugar de la otra persona, ¿de qué puede tener miedo? Desconocimiento. Desconocimiento de la situación en la que se encuentra en La el mercado. incertidumbre es el desconocimiento total. Yo creo que es totalmente el Sí, desconocimiento. pero claro, luego lo pienso y digo miedo de que no lo alquile y no tenga dinero para pagar la hipoteca. O que Vende. lo ocupen la casa, también Vende. tienen miedo. Miedo de eso sí, ocupación, miedo de Vende, pero cerrar. también depende. Pero si te la ocupan, lo puedes echar. eso También no hay depende problema. mucho el momento en el que se encuentra la economía. Ahora, por ejemplo, se vende todo. Hace 7 u 8 años no se vendía todo. Entonces, que esto al final es un mundo que es creciente, como ha dicho él, es súper Bueno, pero tú creciente puedes vender- históricamente, pero también tiene su altibajo. Y si te pilla en un bajo, te puede joder mucho, ¿eh? También hay que decirlo, ¿eh? Sí, pero es cierto que si tú haces un alquiler convencional, por eso he comentado un alquiler convencional, tú metes un seguro de impagos de forma muy sostenible. Ese piso, tú solo tienes una deuda, o sea, al final un piso que compres al 80% a 25, 30 años
en 90, 100.000 euros, que hay un huevo, ¿vale? El de Madrid me dice que no existen, pero que mire el puto Idealista. En muchas ciudades de España, o sea, no solo existe Madrid, en el mundo. Ese inmueble tú lo alquilas en 700 fácilmente o incluso 500, da igual, si tienes una deuda de 300. Ya te está pagando la deuda, como si lo alquilas al coste que tiene operativo, da igual. No tengo beneficios, pero está autopagando con un seguro de impagos y es, o sea, al final un piso que en mercado vale en 750, tú lo pones a 500, tío, el inquilino tú puedes filtrar por el mejor del mundo, ultra seguro, seguro de impagos y validar muchísimo ese flujo de ingreso y como mínimo duplicar el coste de salida que tienes con el de entrada. Es muy difícil que no te salga bien. Y un inmueble lo hemos visto. La probabilidad que no te salga bien es mínima. Y un inmueble lo hemos visto. Un inmueble es muy, muy vendible. Te entran ocupas por 3.000, 4.000 euros, hay formas de sacarlos y aparte si vas con seguro de impagos te proteges mucho más. Claro. Es muy seguro un inmueble en cualquier faceta, ya sea si lo quieres vender y capitalizas, ya sea si lo quieres alquilar en la modalidad que te dé la gana, o sea, siempre va a haber alguien dispuesto a alquilarte una vivienda, siempre. O ya sea si quieres refinanciarlo, porque tú vas a ir menguando tu deuda, o sea, tú vas a ir cada vez, vas a ir bajando tu deuda y el incremento del valor suelo siempre va a ir creciendo, con lo cual tú vas a ir ensanchando la diferencia entre deuda y valor de mercado, con lo cual vas a ir ganando posibilidades de poder usarlo de palanca de financiación para poder comprar otro. Con lo cual, siempre, siempre, siempre un inmueble, para mí, es mucho más seguro un inmueble endeudado que no comprar un inmueble. Totalmente, totalmente. También juega el dinero que invierte sobre el dinero que genera, ¿no? O sea, la persona que tiene que invertir el 100% de su dinero líquido para comprar la vivienda, el porcentaje que genera sobre ese dinero invertido es muy bajo. Entonces, cuando te apalancas, el dinero que generas versus, ¿no?, lo que llamamos el roce, joder, es mucho más alto. Y es clave también. Pero bueno, yo entiendo que endeudarse es positivo y está bien. Y entiendo que la gente que tiene aversión a eso es por puro desconocimiento. Son miedos e incertidumbres que se les acrecentan por total desconocimiento. Sí. Yo creo que hay una valoración de la seguridad, sobre todo en España, pero hay una valoración de la seguridad irreal. Porque la gente cree que tener una nómina fija en una multinacional es lo más seguro del mundo, cuando las multinacionales te cierran de hoy para mañana y se van a otra ciudad. Y un inmueble que pagas un tipo de interés de un 2% y el banco pone el 80% y tú pones el restante, un 30%, le vas a sacar como mínimo un 7 o un 8%, un inmueble que tú generas una deuda, una hipoteca de 200 euros, la gente no ve seguro el que tú no puedas alquilarlo a un precio superior a eso. Eso sí, estar trabajando en Amazon es lo más seguro del mundo cuando Amazon cierra y abre sucursales de un soplido. Entonces hay una valoración de la seguridad un tanto irreal. Sí, eso también es cierto. Es totalmente cierto que valoramos o siempre hemos valorado el trabajo seguro, el trabajo para toda una vida, cuando es bastante irreal y eso, sobre todo multinacionales se van de un día para otro, se deslocalizan de un día para otro. Y en cambio esto que estamos hablando, pues eso, alquilar siempre se va a alquilar y lo único que puede pasar, ¿no?, lo comentaba antes Fran, habrá mercado bajista, habrá, ¿no? Estamos en un periodo ahora que parece que se vende todo, un periodo alcista, se vende todo, suben los precios del alquiler, un periodo, digamos, positivo para los inversores. Pero aunque hubiera un periodo bajista, es como tú bien dices, o sea, con que cubras los gastos operativos de la vivienda es más que suficiente. A mí me gustan más los periodos bajistas. Eso, sí, claro, son los periodos llenos de oportunidades, está claro. Pero pensándolo desde un punto de vista de un perfil conservador, joder, a muy mal vas a poder cubrir tus gastos operativos. Entonces, ¿qué riesgo hay? ¿Eso o tener una nómina que se puede esfumar mañana? Eso es. Por mucho que tu contrato ponga que es indefinido. Es que, no lo sé, al final eso somos un poco irrealistas con nuestras seguridades. Es más probable que tengas gente que te quiera pagar por un alquiler de lo que te supone a ti el gasto operativo de una hipoteca a tener una nómina eternamente. O sea, es mucho más probable que tengas gente dispuesta a pagarte un alquiler sostenible a tener una nómina en tu multinacional los próximos 30 años. Y encima tiene mayor deducción fiscal. Total. Siempre que decirlo. Total. ¿Y tú, Fran, cómo ves, ya para pasar al tipo A, inversor tipo A, cómo consideras que es las mejores alternativas que tiene un inversor tipo A
y cómo puede generar más alternativas teniendo esa generación de pasta que tiene. Vale, entendemos por tipo A la persona que le sobra, entre comillas, el dinero, ¿no? Siempre y cuando sepamos que va por encima de los 60.000 euros de ahorro. Y uno de dos, posibilidad de comprar tocatejas sí que tendría, con posibilidad de poder refinanciar eso. Y otra posibilidad que yo la que cogería, por ejemplo, sería pedir siempre deuda al banco. ¿Vale? Deuda al banco para poder refinanciar, comprar activos libres de carga y masificar ya no solamente en comprar pisos, sino otro tipo de activos diferentes, bloques de 3 4 viviendas que te den capacidad de que ese bloque lo puedas reformar y refinanciar y te siga dando mayor escalabilidad. Incluso también una cosa muy importante en este tipo de clientes es que todos los activos que suelen tener los suelen meter en sociedades, la mayoría por el tema de la tributación y también por el tema de la seguridad fiscal a futuro, ¿vale? Son personas que intentan hacer un patrimonio para dejarlo a sus herederos, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo vería como una facilidad de escalabilidad abundante 100% y yo me optaría por la opción de poder refinanciar en el banco, utilizar el apalancamiento 100%, vamos. 100%, porque al final a esta gente le da líneas de crédito fácilmente, muy buenos tipos de interés, al final su perfil bancario es inversor 100%, entonces al fin, todo esto ayuda a que podamos llegar a hacer grandes proyectos, grandes cosas. Totalmente. De Al una final. persona, Fran, que tenga 100.000 euros en el banco de 50 años que le haya ahorrado en su vida y haya heredado 2 millones de euros, ¿tú crees que es lo que tendría que hacer? Buena pregunta, ¿eh? Ya le he dado 2 millones de euros, Sí, dicho. sí, que no haya invertido nunca. Nunca he invertido. Nunca ha Se, invertido. y se apoya en gente conocedora o tampoco él solo, ¿no? No sé. Yo le Dime tú. recomendaría que se apoyase en gente, si no sabe de nada, nada de inversión, que se apoyase en gente con facultad y conocimiento, porque esos 2 millones de euros se le puede escalabilizar en 3, 4 o 5. Otra cosa es, lo que hemos hablado en toda esta conversación, el perfil de riesgo que tenga la persona. A lo mejor la persona dice, bueno, yo no invierto, me dejo los 2 millones de euros, me compro una gran casita para mí y el resto lo mantengo mes a mes para el resto de mi vida, ¿no? También puede ser otra opción. Pero si fuera en mi caso, como persona, yo sí que me apoyaría en gente con una expertise de experiencia y escalabilizaría todo eso, ya no solamente mirando en mí, sino si tengo herederos, lo que hay detrás y todo lo que puedo ayudar a mi círculo cercano. Sí, yo al final lo que has comentado, en esto que te he preguntado, yo estoy de acuerdo contigo y también lo que has comentado de ese perfil ya de persona y de inversor que tenga también más dinero y más capacidad. Muy interesante lo de en vez de ir a por pisos, directamente a por edificios, que en consonancia con lo que ha dicho antes Aitor del alquiler turístico, tú ahora si compras un bloque como es tuyo, nadie te va a poder poner limitación para la hora de, depende de la ciudad en la que estés, en las regulaciones que tenga el ayuntamiento, pero nadie te va a poder poner trabas para hacer alquiler turístico. Entonces eso es una buena vía que luego te va a poder seguir dando vías de escalabilidad. Sí, lo que comentabas antes de la seguridad, tío, de comprar una casa grande para vivir y guardarte ese dinero, al final el mayor riesgo es no asumir riesgos. Es decir, lo más peligroso que puede hacer esa persona es no invertirlo. Claro, ¿Sabes? claro, yo en mi caso no 100%. haría eso, yo en mi caso sí que lo 100%. invertiría, ¿no? Pero sé que las personas mayores, por su afán de Sí, históricamente, no tienen sí, esa visión. Entonces lo que haría seguramente esa persona es, me compro mi casa, el resto lo guardo, lo meto en un depósito a plazo fijo en el banco, me va generando tal y cual. Sí, eso. Sí, Sí, eso. sí, eso, claro está. Se supone que sí, que te dan rentabilidad, ¿no? Pero bueno, yo lo que le recomiendo es que se apoye en un experto del sector como nosotros, como todo nuestro equipo, y que pueda escalabilizarlo y tener una buena vida y que no hay por qué tener preocupaciones al final. 100%. Sí, sí. Al final, solo con la inflación, ya cada año tu dinero vale un 2,5% menos. Y el dinero, si no entra, sale muy rápido, con lo cual Correcto. lo más seguro es inviértelo. Ya sea en mercado de valores, en fondos, en inmuebles. Yo también soy partidario de apaláncate de gente con experiencia, 100%. O sea, al final, la inversión más grande que vas a hacer en tu vida, el riesgo más grande que vas a tener en tu vida es coger una hipoteca, seguramente. Hipotecarte. Entonces, yo personalmente creo que lo idóneo es hacerlo, al menos la primera, rodearte de especialistas. Aprendes, afinas mucho más el tiro y, pues, evidentemente, minimizas los riesgos. En tu caso, Gustavo, un tipo A, ¿qué tendría que hacer?
Yo para mí estoy de acuerdo con vosotros. Al final un tipo A, el primer factor es eso, qué conocimiento tiene acerca de la inversión y qué aversión al riesgo tiene. Un tipo A no necesita un nivel de riesgo alto, aunque tenga un nivel de riesgo medio o bajo incluso, es más que suficiente. O sea, un perfil de este tipo con que solo sea capaz de utilizar el apalancamiento para hacer alquiler tradicional, como hablábamos antes, y empieza a generar valor con esas viviendas y un cash flow pequeñito, ya tiene al tener ese nivel de líquido tan amplio, tiene un nivel de escalabilidad terrible. Ya si su nivel de aversión al riesgo es más alto, pues se puede ir a la luna, ¿no? Si tiene un poco de ambición y un poco de conocimiento, se apalanca, como vosotros bien decís, que yo creo que sería clave en ese tipo de perfil, que se apalanca de profesionales, su escalabilidad es máxima. Y sus preocupaciones deberían de ser, pues eso, como tú bien decías, Fran, el patrimonio que le voy a dejar a mi entorno, ya no solo a mis herederos, sino a mi entorno, porque puede ser brutal, o sea, y va a tener cero problemas financieros en su vida. Ya no los tiene siendo un tipo A, pero es que si hace las cosas bien y se apalanca de profesionales, es que no tiene ni que pensar. Pues mira, a ver si esto lo escucha a los que le ha tocado la lotería en Burgos. Han Totalmente, tocado 2 millones o 3 millones, ¿no? Y se apoyan en expertos como nosotros. Más son de tu antigua empresa, ¿no? Totalmente, sí. Sí. Son antiguos compañeros. En nuestro caso tenemos varios inversores, y ya con esto terminamos. Tenemos varios inversores, los cuales son tipo A, y nosotros Correcto. les hacemos la planificación y es similar a la que nosotros aplicamos con las empresas. Ujú. Un tipo A, personalmente, yo lo primero que le recomendaría, el paso número 1, lo que has comentado tú, hazte una empresa, una patrimonialista e invierte bajo esa empresa. Inyéctale el dinero en una ampliación de capital o una aportación de capital cuando constituyas la sociedad. Métele todo el dinero que tengas líquido y compra bajo la sociedad. Empieza comprando sin hipoteca, empieza comprando lotes, buen punto también. El banco proporciona lotes, normalmente a partir de 10 inmuebles, y te suelen pasar un listado, un Excel, con buenos inmuebles, algunos ocupados, otros no, depende un poco lo que comentaba Gustavo, tu grado de riesgo y sobre todo si lo estás haciendo tú directamente, te estás embarrando o lo estás haciendo con un profesional. Hay PSIs en la zona, hay empresas del servicio PSI que te pueden recomendar. Sí que es cierto que normalmente suelen hacer la mayoría alquiler convencional, suele ser más estable, más liso. Nosotros, no por hacernos publicidad, pero al final hacemos diversidad de inversión y nosotros, por ejemplo, a los inversores sí que pues, compramos edificios, de hecho ahora estamos tanteando alguno, hacemos segregaciones, que en el canal estamos moviendo mucha segregación, que eso está bien, y diversificamos mucho el tipo de inmueble para el inversor. Entonces, un tipo A, yo lo que le recomendaría es patrimonialista, inyecta el capital en la sociedad, invierte bajo la sociedad y diversifica tipo de inmueble. Compra algún inmueble que pueda segregar en dos, compra algún inmueble tipo vaquita, 5 o 6 habitaciones, alquiler de habitaciones, compra alguno para vacacional, compra inmuebles en pueblos que tengan buena efervescencia, buen crecimiento de valor suelo para alquiler convencional, compra alguno en buena zona, una zona más patrimonialista con un incremento de valor suelo más sostenible para alquiler convencional, diversifican tipo de inmueble en tipo de arriendo y en tipo de zona, ciudad, etc. En base a eso, primera etapa sería comprar sin hipoteca, porque tu capacidad de deudaria con esa sociedad no es tan buena, puedes pignorar, puedes hacer otras cosas, pero si quieres hacerlo fácil, compra sin hipoteca y cuando tengas 1 año, 2 años de generación de flujo continuo, usa esa empresa para endeudarla y poder escalar, ya sea, como comentaba Miguel, usando de palanca de financiación uno de los activos libres de cargas, ¿vale? Vas al banco, que te lo tasen, pones de garantía ese inmueble, endeudas ese inmueble y con ese compras otro. Entonces, primera etapa es el líquido, exprímelo al máximo de forma muy diversificada, genera flujo de forma sostenible. Año número 2, probablemente que ya el banco te pueda empezar a dar financiación. El banco se suele cubrir y al menos una empresa nueva, primera y segunda operación, suele pedir algún tipo de aval, con lo cual te va a pedir que entres tú de aval y si no quieres enmierdarte, que si tienes buena generación de flujo te lo recomiendo, pon uno de los inmuebles de garantía o de aval. Poniendo uno de los inmuebles de garantía o de aval, lo usas de palanca y sigues comprando en la segunda etapa apalancado y sigues generando un motor económico que se endeuda solo a la sociedad y que sigues creciendo y el día de mañana, si tienes hijos, es mucho más fácil para una herencia, en vez de sucesiones, cederle una sociedad que entre como partícipe o accionista mayoritario tu hijo o tu hija y dejarle una sociedad que, otra cosa no, pero algo más seguro
que una sociedad patrimonialista con diversidad de inmuebles, con diversidad de tipología de alquiler, con diversidad de zona, pocas cosas son más seguras que eso. Correcto. A mi parecer, yo creo que poco hay. Sí, eso ya es el culmen, ¿no? De Sí. ir evolucionando como los Pokémon, del tipo C al tipo A. Después es verdad que están Las los 3 evoluciones que matices- hay y ya ahí ya acaba. Ya Es eso verdad es el nivel 100. Que después están los matices fiscales, sí, es cierto que a lo mejor una sociedad con mucha variedad de alquileres no te puede hacer deducciones de universidad, porque es verdad que la patrimonialista como tal es alquiler tradicional al 100%, ¿no? Pero por lo demás, vamos, yo lo que tú has comentado, ese juego, ese rol, esa estrella que se ve arriba, la estrella polar, ¿no? Vamos, llegar ahí en la cumbre, eso es genio, eso está, vamos, eso no es quien te lo toque. 100%. No, y lo que comentas, Y que te vas a otro país y lo sigues teniendo perfectamente, vamos. Es verdad que tienes que tributar aquí, pero ya sabes que va a tributar por un porcentaje fijo y no como en tu renta que va a ir a lo máximo, máximo, máximo. Te van a saquear, a hablar 50% mínimo. De otra forma te lo tienes que pasar como un sueldo, sí, pero está todo mucho más seguro, ¿no? Que al final aquí hay que buscar la seguridad a futuro. 100%, que lo que comentas, yo creo que tendría sentido hacer uno de los podcasts también hablando más de fiscalidad, un poquito más adelante. Y lo que dices, no, también depende del perfil riesgo. O sea, tú también puedes hacer dos sociedades, una que sea la que tiene actividad económica y hagas el alquiler vacacional por habitaciones y sea la que se endeude, y la patrimonial solo dejar inmuebles libres de cargas para que sea ultra seguro, ¿vale? O sea, tienes Correcto. muchas alternativas, o que una de las sociedades sea Matriz de poseedora de otra. otra de las sociedades en Correcto. formato holding, y tú para tributar menos te lo pasas todo a la holding y luego te pasas un sueldo que es un gasto deducible. O sea, a nivel de fiscalidad, sobre todo tú tienes ahí mucha chicha que aportar. Haremos un podcast, si lo dejan en comentarios, de que si ponen la palabra fiscalidad en YouTube. Haremos uno de los capítulos un poquito más adelante. Y bueno, yo creo que ya con esto ya terminamos. Ha sido bastante extenso. Buen tema. La semana que viene un tema también bastante caldente, que sobre todo este chico de aquí maneja bastante. Y bueno, pues yo creo que con esto ya nos despedimos. Hasta la siguiente semana, siguiente domingo a las 12, nuevo capítulo del podcast. Dejadnos en comentarios qué os ha parecido, qué queréis que toquemos en siguientes episodios. Y aquí estamos para seguir sumando, seguir aportando y, como no, trabajando y luchando por nuestros sueños y no por los de No por otros. lo de otros. Chao, chao. Arrivederci.